no voy a presentar a los panelistas porque ya pasamos las cortinas. Obvias. Miren, este panel hemos estado platicando mucho acerca del día y en las siguientes sesiones de la problemática que se tiene en vivienda. Y cuando diseñamos este foro de Vivienda 2022, lo que quisimos es traer riqueza de la región, ¿no? De todo lo bueno que está sucediendo en la región y también de las experiencias malas que se han tenido, porque todos coincidimos en que hay que avanzar más rápido en la atención del déficit habitacional. Entonces, en ese sentido, a lo largo del día, pues hemos escuchado experiencias de Estados Unidos, experiencias de la India, experiencias de Perú, de Brasil, de Chile. Ahorita escucharemos experiencias del Ecuador y de República Dominicana, pero este panel nos queremos enfocar en los temas de los que luego no se platica, que son muy importantes y que tienen que ver con estos marcos regulatorios que hay que hacer para poder avanzar en esta atención del déficit habitacional. ¿Qué arreglos institucionales se tienen que hacer? Bancos de desarrollo, fondos de vivienda, o aquí nos acompaña, por ejemplo, el Fondo Mi Vivienda, el Fondo Social de Vivienda, el Infonavit, ¿no? Obviamente todos los ministerios, y hemos hablado mucho de tecnología, ¿no? Pero ¿qué tipo de tecnología tenemos que desarrollar? Porque si no tenemos estos pilares, no tenemos esa visión de largo plazo para atender el déficit habitacional. Entonces, en ese sentido, este es el déficit habitacional, ahí se van a ver cada uno de ustedes en sus países, y estos son los retos. 45% de déficit habitacional en la región, 21% de la población urbana en Latinoamérica y el Caribe está en asentamientos informales, 53% son trabajadores informales sin acceso al sistema financiero, 277 millones afectados por eventos climáticos, 90% de la inversión a vivienda nueva. Ya lo había dicho hace un rato alguno de los ministros. Y bueno, y también nuestra panelista de Hábitat para la Humanidad. Entonces, no solamente tenemos este problema, sino que además tenemos cambios demográficos y de preferencias. Tenemos a hijos que se quedan más tiempo en casa de los hogares de los papás, tenemos más adultos mayores, tenemos migraciones, etc. Entonces, ¿cómo lidiar con todo eso? Bueno, de eso se trata este panel. Lo primero que estamos haciendo ya con muchos de sus países, y aquí doña Gabriela hicimos ya su estudio de cadena de valor y con don Ernesto estamos haciendo el estudio de cadena de valor, es ¿quiénes son los principales stakeholders o actores relevantes con los que se tiene que trabajar en el país? ¿No? Hace un rato el ministro de Chile nos decía, bueno, pero es que tuve problemas porque estas personas especializadas ya no estaban en esto. Tuve problemas porque no había suelo. Chris Evert de Harvard nos decía, ¿no? Cómo se hizo el rompimiento de la cadena de valor después del COVID y qué problemas estábamos teniendo en asequibilidad y accesibilidad. Entonces, bueno, eso, Ania nos va a platicar de Affordable Housing Institute, cómo poder hacer ese análisis, pero no solamente desde los ministerios, no solamente desde los fondos de vivienda, sino con todos los actores relevantes del sector. Y bueno, pues esos actores relevantes del sector, sin duda, no nada más es el propio ministerio, sino otros ministerios con los que se tiene que trabajar. Y bueno, aquí veo a la ministra de El Salvador y, por ejemplo, el Ministerio del Medio Ambiente y de Energía, si se quiere sacar vivienda sostenible, ¿no? En cada uno de ellos vamos a tener que ir trabajando con diferentes actores. Y también, por supuesto, el beneficiario, ¿no?
Hay que preguntarle al beneficiario qué es lo que quiere antes de nosotros ponernos a diseñar. Entonces, la sociedad civil también es muy importante. Y bueno, una vez que se tenga ese diagnóstico, que no voy a profundizar porque Ania se los va a explicar mucho mejor que yo, es que se diseñen esos productos, ¿no? Productos que ya lo vinimos platicando, no solamente es adquisición de vivienda nueva, vivienda usada, vivienda en renta, mejoramiento, ampliación, remodelación, autoproducción, vivienda sostenible, senior living, vivienda para jóvenes que están transitando, retrofit, etcétera, ¿no? Pero todo esto debe de partir inicialmente de un buen diagnóstico de cadena de valor. Y ya lo platicaba Chris Evert al principio, ¿no? Trabajar muy de cerca con los censos, con las encuestas nacionales de hogares, para poder tener toda esta información. Y esto también en paralelo se tiene que trabajar, esos arreglos institucionales, ¿no? Tenemos que crear, o ya existen, y tenemos que modernizar a los organismos nacionales de vivienda. En El Salvador tenemos el Fondo Social de Vivienda. And the housing deficit.
sits right here at our back door, front door to some. So I think we're all here today because we know that housing is important. Todos aquí porque sabemos que la vivienda es importante. And as we've seen this morning, the provision of and access to appropriate and affordable housing is a challenge that really exists across the globe. It's even here in the U.S., as Chris enumerated this morning. So how can we approach this huge, complex challenge in an integrated way, in a way that leads to systemic change? Paloma gave me a very big assignment for 10 minutes, so I'm going to cover pieces of it, but I'm happy to talk to everyone more about other pieces. So I think to start, I want to speak about how housing is really a foundation, and it's a foundation, and in that sense, it's critical infrastructure. There's a lot of talk these days about infrastructure, about resilient infrastructure, and housing is a critical component of that. It's more than just the houses, though. It's also the social infrastructure and financial infrastructures which are necessary to produce homes and for people to be able to access those homes in an affordable way. As I think we all know, housing touches multiple sectors. It's where jobs go home to sleep at night. It's where children are playing and study, so the foundation of education. Multiple generations pass on stories and share meals together. And as we all learned over the last couple of years, it's a place to shelter in place, whether that be from a pandemic or a severe weather event or anything else. So without housing, the built environment is not a city. There's nowhere for anyone to live. Housing stabilizes families, and that in turn stabilizes the neighborhoods, the cities, and the regions in which we live. So that all leads to the premise that housing is critical infrastructure for the growth of cities. Y repetimos que la infraestructura es esencial para el crecimiento de las ciudades y para su resiliencia. Y esa asequibilidad también es esencial para la recuperación económica y para la productividad, porque uno necesita tener vivienda para ser parte de la fuerza laboral. Si no tiene una vivienda segura, perjudica la estabilidad de la urbanización y esto también afecta a otros temas. Es como una matriz eléctrica sin respaldo. Esto es básico en cuanto a cómo vivimos y cómo crecen nuestras comunidades. Y estamos hablando de vivienda informal y formal. Paloma mencionó las cadenas de valor y los ecosistemas. El tener estas cadenas que funcionen de manera funcional también es esencial, y para crear nuevos marcos, nuevas políticas, nuevos planes, que es el tema de hoy, que estimulen la inversión en el sector y privado y público. Hay que entender cómo funcionan estas cadenas. Esto se parece a lo que colocó Paloma, esto ya de hace unos años. En todos nuestros análisis utilizamos esto para entender cómo los actores trabajan en el sector, dónde están los déficits y cómo convertirlos en una demanda efectiva. Hemos identificado 8 enlaces en el lado de la oferta, cómo se construyen las viviendas, empezando con el suelo, infraestructura, el diseño. Alguien tiene que asumir el riesgo también, normalmente un desarrollador, una empresa. Luego está todo el aspecto del alquiler y la gestión. Y del otro lado está el otro aspecto que tiene que ver también con la elegibilidad de las solicitudes de los fondos, la firma y de los créditos, el otorgamiento de los créditos, y luego el servicio de la deuda y qué es lo que ocurre cuando alguien no paga o no paga su alquiler. Entonces vemos todos estos vínculos en todos los entornos en los que trabajamos, en todos los países, y vemos qué es lo que está trabajando bien, qué está funcionando más o menos, qué es lo que no está funcionando, e identificamos qué actores tienen que ver con cada sector
mejor. Y siempre hay margen para mejorar. Yo he hecho estas evaluaciones en unos 20 países y todavía no he visto uno que no necesite una mejora en alguna parte. Entonces, ¿cómo aplicamos este pensamiento de cadena de valor? ¿Cuáles son algunos de los principios que incluimos en este análisis para tener en cuenta todas las partes? Primero, los gobiernos locales suelen ser una contraparte importante para la atracción de recursos al sector vivienda. Tenemos aquí a los ministerios y eso es vital para fijar una agenda y las políticas. Cuando uno baja al nivel local, tenemos alcaldes, tenemos funcionarios públicos que viven esa realidad todos los días en su familia. ¿Qué significa este déficit habitacional? Entonces, puede haber muchas veces una energía ahí que podemos aprovechar para que esas políticas que están a nivel nacional entren en acción a nivel local también. También buscamos entender los sistemas informales que existen en todos los países del mundo y validarlo con un sistema formal, es decir, traducir lo informal a lo formal para que se entienda y puedan trabajar con esos sistemas, los bancos de desarrollo y otros que hablan ese idioma más formal. Entonces, estudiamos el déficit, Paloma habló de lo que ya se ha dicho hoy, pero también buscamos entender la demanda efectiva. Solo porque falta una vivienda no significa que haya demanda de ese tipo de vivienda o que exista la capacidad para pagar una vivienda de ese tipo. Entonces, la vivienda que se ofrece debe alinearse con la demanda efectiva, además de abordar el déficit en general. También es importante saber que están los actores privados y son un motor del mercado de la vivienda. Pueden tener una misión, no siempre es el caso con las viviendas de lujo, pero es importante compaginar las oportunidades en los sectores privado y público en este sentido. Y el gobierno desempeña un papel importante en todo esto. Por lo general vemos que el mejor papel para el gobierno es conducir, no necesariamente remar, digamos. Los gobiernos tienen que establecer el marco, establecer el entorno para que se desarrolle el mercado de la manera que se desea. Tenemos un ejemplo aquí en la foto de una serie, una urbanización en Mongolia. Hay construcción, se ve, pero no es asequible, por lo que no está satisfaciendo las necesidades de la población ni está satisfaciendo la demanda afectiva que existe. Entonces tenemos unos materiales introductorios para la conferencia, los miré esta mañana y estaban hablando de enlaces o vínculos rotos en esta cadena y habla de las políticas urbanas y en otros sentidos. Y quiero volver a la idea de estas evaluaciones integrales de todo el ecosistema que nos permiten entender qué factores afectan la vivienda y cómo podemos obtener recursos de esos diferentes sectores y cómo podemos a futuro buscar la integración de estos sectores público-privado entre vivienda, infraestructura, salud y otras actividades económicas. En cuanto a lo de corto plazo y lo de largo plazo, también que buscamos en cuanto a una respuesta a las crisis en el sector vivienda, un huracán, por ejemplo, esta respuesta a la crisis, esa respuesta, cómo forma los cimientos, la base del desarrollo de la vivienda en el futuro, o sea, el tipo de vivienda que queremos para el futuro. Y con este enfoque integral de los ecosistemas de la vivienda, podemos identificar y aprovechar las oportunidades que surgen cuando trabajamos en distintos sectores y entendemos que cómo podemos modificar el sistema y aprovechar esas oportunidades que van a ayudarnos a generar un cambio sistémico.
you very much, Vivian. Muchas gracias. Pues, Claudia, ahora tú ilumínanos, por favor, de suelo social y temas regulatorios y plataformas tecnológicas. Ahí voy, Paloma. Buenas tardes a todos y todos. Muchas gracias, Paloma, por la invitación. Te felicito a tu equipo, Tatiana. Es um grande prazer para mim estar aqui no BID. Muito obrigada pelo convite. Vou falar só essas palavras em português, mas vou mudar para espanhol porque entendo que é o idioma que a maioria de vocês compreendem. Então, voy a decir algunas palabras en portugués y posteriormente cambiaré al español porque me parece que esta es la lengua que todos entienden. ¿No? A largo plazo, la visión que tenemos que tener para cambiar esta trayectoria que estamos enfrentando aquí en América Latina. Yo creo que nos quedó claro hoy por la mañana, ¿no? Las brechas que estamos enfrentando. Me llamó mucho la atención desde la presentación del profesor de Harvard, Chris Herbert, que en realidad en América Latina estamos enfrentando una situación muy similar, ¿no? Las brechas entre los precios del mercado inmobiliario y la capacidad de pago de las familias son muy amplias y en realidad lo que ocurre es que el rol del suelo es central. O sea, no hemos logrado cambiar las dinámicas de mercado de suelo para poder viabilizar vivienda social, urbana, bien ubicada, de calidad, ¿no? Creo que en los Estados Unidos hay mucho más información, ¿no? Y el país está más bien posicionado, ¿no? Para diagnosticar y enfrentar el futuro. Pero tenemos encuentros como los de hoy, donde podemos cambiar nuestras informaciones entre personas que están en la práctica todos los días y la investigación para poder mirar ahí cuál es nuestra hoja de ruta, ¿no? Y avanzar con relación a esto. Yo quería llamar la atención a tres aspectos de una transformación más largo plazo, de una transformación urbana en nuestra región. Uno es información, segundo es marcos legales y tercero es arreglos institucionales y gobernanza. Son tres aspectos, ¿no? Todo está muy bien. Tenemos muchas innovaciones en América Latina. Me encantó la presentación de María Teresa. Todas las hipotecas, los productos financieros para la población, para promover la equidad de género, para la población vulnerable, lo que nos presentó la ponente de India, ¿no? O sea, hay muchas cosas que estamos haciendo aquí en nuestra región en términos de diseñar nuevos productos. El propio ministro mencionaba nuevos jóvenes desarrolladores, ¿no? Inmobiliarios que están mirando ahí maneras diferentes de diseñar los emprendimientos, o de integrar mejor las necesidades sociales y a las necesidades urbanas de nuestras ciudades, ¿no? Entonces creo que estamos avanzando mucho esto, pero hay un límite, ¿no? Esta frontera ya estamos casi que llegando, ¿no? Y ya casi que no hay solución, ¿no? Yo tuve la oportunidad de trabajar con Paloma en un proyecto de consultoría en Perú. Muchas gracias, Paloma, por la oportunidad, y a los peruanos y a las peruanas que están aquí. Pero en realidad es que nosotros queremos siempre una solución inmediata, ¿no? ¿Cuál es el modelo de subsidio que va a funcionar aquí, ¿no? Que va a llegar a los más pobres, ¿no? O cuál es el plan perfecto, etcétera. Es que no tenemos estas soluciones si no rompemos estas brechas estructurales, que es la brecha de los ingresos en América Latina y de acceso al suelo, ¿no? Esas brechas están muy presentes y los niveles de informalidad. Eso es nuestro contexto. Y es un contexto fuerte, robusto, ¿no? Nosotros somos personas de vivienda, urbanos, no somos personas no podemos cambiar la situación macroeconómica de nuestros países desde nuestras posiciones y trabajar en esta línea. Pero sí podemos trabajar los productos y las políticas de vivienda, de financiamiento, ¿no? De diseño de vivienda, de diseño de ciudad, bajo a una visión de largo plazo. O sea, establecer la intención, la visión, la intención y la acción orientada a largo plazo, ¿no? Me gustó mucho también, muchos hablaron, el ministro de Chile me llamó la atención, no podemos cambiar todo. Y Paloma nos presenta un cuadro de instituciones que están operando en varios países de la región, ¿no?
que es muy bueno y muy avanzado si comparamos con otros países del sur global. Estamos muy adelante, ¿no? Y qué bueno que hay una Caixa en Brasil, y qué bueno que hay un fondo Mi Vivienda en Perú, en El Salvador, ¿no? Y que tenemos esto, pero por otro lado tenemos que reinventarnos, porque estas propias instituciones no fueron diseñadas para este contexto de precariedad, informalidad y pobreza que estamos viviendo y que se acentúa en el post-COVID, ¿no? Pero ¿vamos a inventarnos todos? No, obviamente no tenemos el tiempo. ¿Alguien habló de tiempo hoy por la mañana? No me acuerdo quién habló de tiempo. El ministro. Siempre estoy refiriendo al ministro. Sí, bueno, estoy copiando, es copy and paste, ¿no? Mi presentación. Pero no tenemos tanto tiempo, ¿no? Y hay cambio climático, hay una presión fuerte, estamos recuperando de COVID, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para ir haciendo los cambios de una manera paulatina, pero con intención y con fortaleza, ¿no? Entonces, en términos de información, ¿no? Paloma presentó las plataformas de información que él está trabajando en Brasil, en Perú, inspirando en modelos ahí ya institucionalizados en México. Tenemos que conocer lo que está haciendo la política pública y las dinámicas de mercado. No tenemos este conocimiento. Hay que avanzar en eso. Entonces, creo que este tipo de plataforma de información es fundamental. Censos de los países. No somos capaces de capturar todo el nivel de informalidad que tenemos. Aún tenemos que avanzar mucho en la metodología para comprender las condiciones de vivienda de nuestros países, los niveles de informalidad, mapear los asentamientos precarios de nuestros países, la expansión de los asentamientos precarios, ¿no? Entonces, es otro punto que tiene que ver con información que podemos avanzar. Otro punto, muchos hablaron de información ofrecida por el mercado. Alguien presentó hoy por la mañana yo creo que la ponente de India, ¿no? Un modelo donde la información es parte del modelo de negocio de la organización de intercambio. Entonces, el sector privado hay que incorporar también en su modelo de negocios, ¿no? Modelos de información más estructurados y que si se trabaja en colaboración, toda esta información no puede estar organizada, aglutinada en favor de un desarrollo sostenible, incluyente de mercados, ¿no? Y de políticas públicas que realmente llegan a las personas y, muy importante, empoderar a las personas, empoderar a la sociedad. Porque hoy el consumidor en muchos de nuestros países, debido a la asimetría de información, no sabe dónde encontrar la vivienda, no sabe dónde encontrar los materiales de construcción. Esta información no está. Yo estaba dando una clase esta semana en mi nuevo hogar, en Boston, en Cambridge, en Harvard, y yo pregunté a los alumnos, ¿usted si va a comprar una casa en los Estados Unidos, qué hace? Abajo un red fin. No hay red fin en los asentamientos precarios de nuestros países. No hay red fin para el pobre que vive, no sé, en la región metropolitana de Salvador, en Brasil. No hay. No, o sea, él tiene que buscar dónde comprar la tienda, material de construcción, o saber si hay la oferta de suelo, dónde hay terreno a venta para el pobre. No sabe. Entonces va a caer en las manos de los traficantes de terreno, va a caer en las manos, ¿no?, de toda esa situación. Entonces, empoderar es fundamental. Y todo eso tiene que ver con suelo, ¿no? Porque yo necesito saber cómo está funcionando la ciudad, para dónde está creciendo la ciudad. Y ahí establecer políticas que pueden tratar de este tema, ¿no? Segundo punto, marcos legales, ¿no? Creo que estamos avanzando muchísimo en América Latina, ¿no?, para marcos legales que son más holísticos, ¿no?, que consideran, por un lado, la función social de la ciudad, de la tierra, de la propiedad, ¿no?, la relevancia que tiene la propiedad privada en función a un beneficio más amplio social, ¿no? Por otro lado, también marcos legales que apoyan el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, ¿no?, que pueden ofrecer financiamiento, pueden ofrecer modelos de negocios, de construcción, que sean más adecuados a las necesidades de nuestras personas. Hablamos de seguro, ¿no? Ahora estaba hablando de seguro. Alguien dice, yo creo que la ponente de India, los pobres no tienen seguro, no están asegurados. Entonces, tenemos que tener estos marcos legales que viabilicen un sistema financiero, ¿no?, que incluya financiamiento conectado con subsidio, garantía, ¿no?, y fortalecimiento de las pequeñas empresas, cooperativas de crédito, etcétera, que están llegando a estas populaciones
donde queremos llegar, ¿no? Por otro lado, los marcos urbanos, ¿no? Tenemos la Ley 2 que mencionó, que creo que es la gran estrella hoy de la región, porque fue aprobada el año pasado. La Constitución de Chile también, que no fue aprobada, pero pero tiene vivienda, tiene ciudad en la Constitución, ¿no? Brasil ya estableció en 88 ciudad en la Constitución, el Estatuto de la Ciudad de 2001, eso es México incorporó también elementos urbanos en su marco nacional, Ecuador con donde está Diego ahí, con la Lotus, que incorporó también derecho a ciudad, varios instrumentos de captura de plusvalía, de gestión de suelo, etc. Entonces creo que estamos avanzando en tener estos marcos legales, ¿para qué? ¿No? Para poder viabilizar, ampliar la oferta de suelo en nuestras ciudades, de suelo bien ubicado, de suelo que puede ser direccionado y reservado para vivienda social, para poder regularizar nuestros asentamientos precarios y para poder viabilizar una planificación urbana que esté más conectada con los desafíos climáticos, sociales, migración, etcétera, que estamos enfrentando, ¿no? Con densificación equilibrada, con respecto a los entornos naturales. Y ahí fue para mi último punto, y creo que ya llego al final de los rojos de mis 10 minutos, es que el gran desafío, creo, muchos hablaron, y estaba hablando con Claudia y un montón de gente, no logramos aún conectar vivienda con planificación urbana, ¿no? Álvaro. Mi compañero de consultoría en Perú. Entonces, eso es un desafío que no es pequeño, no vamos a lograr mañana, pero hay que trabajar en ese sentido. Y ahí, mi tercer punto de los arreglos institucionales, ¿no? Y de la gobernanza, es que necesitamos crear espacios de coordinación entre ministerios, porque vivienda es holístico, ciudad es holística, coordinación interfederativa, el protagonismo es local. Cris fue muy claro en los Estados Unidos, la pelota está en la cancha de los municipios, de los gobiernos locales, así es en América Latina. Entonces, trabajar en procesos de descentralización estructurados que ofrezcan a los municipios el poder de tomar decisión sobre su territorio con la capacidad técnica que ellos tienen que tener, ¿no? Y por fin, la participación social, que es el gran desafío. También estaba hablando con Marcia en el almuerzo, ¿no? A nivel de comunidad, a nivel de ciudad, a nivel de política nacional, cómo integrar toda la capacidad técnica, económica, ¿no? De conocimiento de los sectores privado, social, académico, junto con el público, ¿no? Porque el sector público, los gobiernos solo no van a lograr. Entonces, crear espacios de diálogo, de concertación, de consensos formales, informales, es fundamental, ¿no? Para viabilizar, para juntar nuestros recursos, nuestras capacidades, ¿no? Y impulsar esta transformación que es de largo plazo, va más allá de los gobiernos políticos, de los términos políticos, y por lo tanto necesitamos de muchos pilares para ir avanzando, diseñar esta visión, acordar en esta visión y avanzar en esta trayectoria. Muchas gracias. Buenísimo, muchísimas gracias. Bueno, no sé si tenemos en proyección, porque ahora, bueno, ya dijimos los ingredientes y la receta, ¿no? Pero pareciera que es muy difícil conseguirlo. Bueno, pues este panel y con nuestros dos, ministra y viceministro de República Dominicana, viceministro y ministra de Ecuador, y el director del Infonavit, que ahora en el mundo virtual tenemos... podemos estar por diferentes lugares todos, vamos a platicar, ellos están haciendo estas cosas, o sea, no es imposible. Hola Carlos, buenas tardes, ¿nos escuchas? Hola, buenas tardes, saludo a todos el panel, qué gusto Paloma, como siempre, que puedas organizar estos diálogos para beneficio de todos. Esto de la tecnología es fantástica, qué increíble. Es la primera vez que hacemos esto, Carlos. Bueno, pues tenemos a Carlos, que es el director general del Infonavit. Y bueno, pues yo la primera pregunta que les haría, si les parece, es, ¿puede suceder todo esto de lo que estamos platicando? ¿Qué están haciendo, por ejemplo? Y si me lo permiten, porque no queremos que se pierda la transmisión. Empezaríamos por Carlos, director general del Infonavit. Carlos,
¿Ustedes qué han hecho en esta transformación del Infonavit en temas de marcos regulatorios, institucionales y también tu plataforma tecnológica de registro único de vivienda que ha sido ejemplo de toda la región? Si nos pudieras platicar un poco en qué han estado trabajando para atender más rápido el déficit habitacional en México. Claro que sí, Paloma. Lo que hicimos fue primero tener muy claro qué queríamos hacer y hacia dónde nos queríamos dirigir en la política de vivienda. Adoptamos de ahí los criterios que ONU Habitat puso para la vivienda adecuada. Como decía Ania en su presentación, la vivienda no solamente son casas, tiene que ver con el entorno y tiene que ver con la ciudad. Y a partir de ahí hicimos el diagnóstico de cuál era, no necesariamente la demanda efectiva, porque ahí creo que nos falta tener datos más precisos, pero sí las necesidades que tenían las familias sobre vivienda. Y veíamos que el 70% de los mexicanos quieren tener algún tipo de financiamiento y algún tipo de solución para temas de mejora de vivienda, autoproducción y construcción en terrenos propios y en menor medida la construcción de la vivienda. Y como sabes, en México estaban todos los esfuerzos dirigidos a construir nueva vivienda y no atender estas necesidades. En ese sentido, hemos transformado la oferta de créditos que tiene el instituto a través de un cambio a la ley de vivienda y a la ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para permitir la compra de terrenos o financiar terrenos, financiar autoproducción y financiar el refinanciamiento de créditos pasados para beneficio de los trabajadores. Eso es la primera parte. Y la segunda era cómo hacemos, ya en el tema de utilizar la tecnología para abatir el rezago, es cómo hacemos para que México no tenga la paradoja que hoy tiene. Por un lado, déficit de vivienda y por otro lado, abandono de vivienda. Esta realidad se dio porque precisamente no se atendía a la demanda efectiva, sino se atendía a un mercado inmobiliario particular y por lo tanto hoy tenemos abandono y déficit. Y para ello hicimos una herramienta tecnológica a través del Registro Único de Vivienda que junta capas de información para hacer una idea de urbanismo negativo y urbanismo positivo. Primero es preguntarnos dónde no se debe de financiar un crédito del Infonavit, dónde no en zonas de riesgo, por ejemplo, de inundaciones o de terremotos. Dos, en zonas, por ejemplo, áreas naturales protegidas, y, por supuesto, tierra ejidal o que no tiene un régimen de propiedad que permita la seguridad jurídica de las familias. Donde sí, bueno, en áreas habitables y que cuenten con los planes municipales de desarrollo urbano y vivienda. Y esta plataforma, además, incluimos esquemas de movilidad para privilegiar la vivienda orientada a la movilidad y, sobre todo, de proximidades. Esta herramienta, por primera vez, pone a la vivienda financiada por el Infonavit en un radio de 2.5 kilómetros de la vivienda, que debe de contar con una escuela primaria, una escuela secundaria, un hospital, un parque y vías primarias de comunicación. Y esto ha permitido, esto entró en vigor este año y ha permitido que las viviendas que se financien hoy tengan la garantía de un entorno próximo, lo llamamos territorio de 30 minutos, 2.5 kilómetros es caminable en ese tiempo, o en obviamente automóvil o transporte sería menos, pero permite hacer esto. ¿Y cómo se ha hecho? Creo que gracias a un arreglo institucional como el que el propio Infonavit permite, que es el diálogo permanente entre los sectores productivos, los sindicatos que se afilian al Infonavit y el gobierno, que están precisamente en el Consejo de Administración, quienes definen la política pública, en este caso SEDATU, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Trabajo. Y todo ello compaginado con los industriales, tanto de la vivienda como de otros industriales, como de los sindicatos que tienen necesidad de vivienda. Y esto permite tener un diálogo activo que permite tomar decisiones de manera rápida. Eso es importantísimo, conoces la necesidad de primera mano y puedes tomar una decisión y aplicar una solución
de política o financiera para que el problema sea más rápido de solucionar, ¿no? Entonces, eso sería, digamos, una primera intervención de que se puede hacer y que además está sucediendo a través de un fondo como el Infonavit, que coloca 7 de cada 10 créditos hipotecarios en México y que administra lo equivalente a los 8 puntos del PIB del país. Muchísimas gracias, Carlos, muy claro. Bueno, y Gabriela, ministra de Ecuador, tú también estás implementando una plataforma y también has hecho varios marcos normativos y arreglos institucionales y nuevos productos para atender más rápido este déficit habitacional, que como bien lo mencionaba Carlos, pues a veces se atiende mucho más el de adquisición de vivienda nueva, déficit cuantitativo, y no así el cualitativo. ¿Nos podrías platicar tu experiencia, por favor? Muchas gracias, Paloma, y un cordial saludo desde el Gobierno Nacional, agradeciendo muchísimo al BID la invitación y la oportunidad de estar aquí con tantas autoridades y colegas y amigos que estamos aquí fortaleciéndonos e intercambiando nuestras experiencias. Un poquito para contarles cómo nació este cambio que estamos haciéndolo en nuestro país. Nació a través de un diagnóstico adecuado del análisis sectorial de la vivienda en nuestro país, a través precisamente de la cooperación técnica que recibimos por parte del Banco Interamericano de Desarrollo hacia el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. Se contrató el estudio sectorial de la vivienda, precisamente Affordable Housing, por su gran experiencia. Trabajamos de la mano durante meses en el año 2021 junto al banco, junto a Affordable Houses, a ANYA y al equipo del MIDUBI. Analizamos más de 60 actores importantes en el país, que nos permitió realmente tener un diagnóstico adecuado de la cadena de valor de la vivienda en nuestro país. Y en base a este diagnóstico, nosotros pudimos empezar el cambio que necesitábamos hacer. No es fácil cambiar el status quo de la situación en el Ecuador, de las propuestas que nosotros como Gobierno Nacional podemos hacer. Pero nuestro trabajo precisamente inició en el eje de la buena gobernanza, y creo que eso es muy importante indicar, y si empezamos a trabajar articuladamente con los gobiernos locales, y precisamente es aquí el punto fundamental, ya que ellos tienen la competencia del uso y gestión de suelo, que es el primer paso que se debe cambiar para poder tener un acceso a vivienda adecuada. Obviamente se hace todo el estudio de un marco normativo, legal, y no solamente regulatorio, sino también fiscal dentro de nuestro país. Se tiene una mirada completa, integral, que nos permite tomar las decisiones correctas y decir hacia dónde vamos. Ahí es donde nosotros iniciamos un proceso de formulación de la política urbana nacional, un proceso constructivo y participativo, en donde tenemos más de 200 actores en este momento trabajando articuladamente, academia, sociedad civil, los organismos multilaterales, todos los niveles de gobierno, las instituciones financieras, los constructores y los promotores. Cada uno de ellos con su mirada ha aportado a esta política urbana nacional que nos va a permitir realmente hacer el cambio, ¿no es cierto? Dentro de esta política urbana nacional, como bien lo mencioné anteriormente, el primer eje de gobernanza es el eje fundamental, pero también hemos incorporado, al igual que México, el concepto de vivienda adecuada. Es muy importante indicar que todos estos desafíos que marcan los cambios normativos, los arreglos institucionales, han sido incorporados en esta nueva visión, precisamente para poder garantizar el derecho a la vivienda concebida como un derecho, no como un producto. Eso es fundamental tener en cuenta cuando uno trabaja en el sector público. Y esta vivienda y este derecho a la vivienda está relacionado con el derecho a la ciudad y el derecho a un hábitat seguro e inclusivo. Estos derechos están concebidos dentro de la Constitución del Ecuador,
y son los derechos que nos impulsan realmente a buscar las nuevas respuestas que como gobierno nacional debemos poder brindar, ¿no es cierto?, dentro de estos cambios de marcos regulatorios y arreglos institucionales. La buena gobernanza nos ha permitido a nosotros establecer proyectos de carácter urbano, proyectos con enfoque a cambio climático en articulación con los diferentes ministerios y bancos del Estado de nuestro país. Por ejemplo, hemos planteado el Premio Hábitat, que es un premio enfocado a 221 gobiernos cantonales, locales, un premio de proyectos urbanos que lo estamos manejando con el Ministerio de Agua, Ambiente y Transición Ecológica, con el Ministerio de Economía y Finanzas y con el Banco de Desarrollo del Estado, por nombrar un proyecto. De aquí, digamos, cuando ya hemos analizado todo el tema de la buena gobernanza, trabajamos también en los ejes de vivienda adecuada, en los ejes de uso y gestión de suelo, como bien decía la panelista colega. El acceso al suelo es fundamental. Y por último, el acceso a un hábitat seguro y saludable. Es muy importante también establecer que dentro de esta política urbana nacional hemos tenido 5 ejes transversales con los cuales hemos estado trabajando. Un eje de género que permita realmente el acceso a los grupos más vulnerables de mujeres o jefas de hogar a la vivienda. Este eje de género lo hemos puntualizado muchísimo con la ayuda del Banco Interamericano de Desarrollo, precisamente para entregar las viviendas de interés social a jefas, madres, y jefas de hogar, digamos, que permitan que las mujeres puedan tener acceso a vivienda y así reducir esta brecha que existe en este sentido. También trabajamos con el eje de cambio climático que nos permitió a nosotros tomar la decisión de cambiar los modelos de viviendas que se estaban realizando en nuestro país hacia unas tipologías de vivienda que garanticen la eficiencia o la ecoeficiencia y que garanticen un impacto ambiental que pueda ser el sector de la vivienda un aliado hacia la transición ecológica de nuestro país. El eje de pluriculturalidad para nosotros es fundamental. Al tener el Ecuador 3 regiones, hemos tratado de focalizar los incentivos de vivienda hacia los pueblos y nacionalidades de nuestro país, hacia las regiones, por ejemplo, de la Amazonía, en donde nosotros impulsamos que la pertinencia cultural de la vivienda sea tomada en cuenta. La forma de vivir en esas zonas es diferente a las zonas urbanas. También hemos trabajado muchísimo con el Banco Interamericano de Desarrollo para fortalecer una plataforma que para nosotros es fundamental para la toma de decisiones. Se llama Captudata. Un poco quería hablar de eso. Captudata nos permite a nosotros georreferenciar cada uno de los beneficiarios de sus viviendas. Y no solamente eso, sino también poder tener acceso en tiempo real al estado de la construcción de cada una de estas viviendas, al avance que tienen. Y una vez entregadas las viviendas, tenemos también este apoyo comunitario a través también de esta plataforma que va midiendo cómo la familia se va adaptando o no a la vivienda, ¿no es cierto? Entonces, esto nos ha permitido a nosotros tomar muchas decisiones respecto a dónde vamos a construir las próximas viviendas, cómo lo vamos a hacer, el tiempo que requieren, los espacios que requieren, las relaciones que requieren las viviendas con la cercanía a equipamientos, a infraestructura vial, a redes de transporte, a movilidad urbana, etcétera. Entonces, creo que todos estos mecanismos nos han permitido a nosotros poner la casa en orden en un principio, poder agilitar todo este tema de trámites y poder brindar al Ecuador ahora posibles soluciones futuras que nos permitan llegar de manera adecuada e ir cerrando la brecha de vivienda en nuestro país. Muchísimas gracias, ministra Gabriela. República Dominicana. Estamos haciendo este estudio de cadena de valor como lo hicimos en el Ecuador y como esos diagnósticos de los que platicaba Carlos del Infonavit. Viceministro, coméntenos, ¿qué riqueza ha encontrado usted
en este tema del estudio de cadena de valor, lo ha ayudado en avanzar en esa definición de política pública, un poco su experiencia buena y mala, ¿eh? Aquí se lo puede decir cualquiera de las dos. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación que nos hace, es todo un placer. Primero que todo, hay que informar y poner en contexto lo que es República Dominicana a nivel de vivienda. Es increíble, es increíble que un país con tantos años ya como república, nosotros no teníamos un Ministerio de Vivienda. El Ministerio de Vivienda nuestro apenas tiene 1 año, es decir, que nosotros tenemos todo por hacer. Eventos como este, pues claro que nutren en todo lo que nosotros tenemos por hacer y nos robamos todas las mejores ideas y esperemos que traigan las soluciones. Todo lo que es política de vivienda a través de los años han sido todas ideas aisladas, iniciativas del gobierno central, iniciativas de otros ministerios que no necesariamente tienen que influir directamente con la vivienda. República Dominicana es un país de 11 millones de habitantes, es pequeño, pero tiene una incidencia muy alta de su vecino Haití, que tiene una población flotante de más de 1 millón de personas que va y viene, que como sabe es el país más pobre de la región. Pues entonces es una población que incide y que hay que mantener y también tomarla en cuenta. Entonces cuando tú sumas todo eso, la población se nos sube bastante y es una población con mucha necesidad. Entonces estamos en este momento trabajando con el BID, la cadena de valores, y sí hemos encontrado dentro de ese estudio, por donde va hasta el momento, que todavía no ha terminado. Pues entonces el problema que es como el factor común de todo, yo escuchando, no solamente en este foro, en otros, la problemática de los problemas de los países de la región, que es el problema del suelo, básicamente. Nosotros no contamos con un plan de ordenamiento territorial que pueda definir las políticas y hacia dónde va avanzando cada una de nuestras regiones. Sí, ya comenzamos, estamos trabajando en eso. De hecho, el Distrito Nacional, que es Santo Domingo Centro, pues ya el año pasado, antepasado, ya se aprobó el POT, que es el Plan de Ordenamiento Territorial, y donde se fijan nuevas centralidades para así poder dar acceso a la ciudad, a la población. Pero una cosa trae la otra. Cuando tú hablas de nuevas centralidades para poder tener un suelo un poco más económico, de una vez de que ese se convierte en el centro, inmediatamente los precios comienzan a incrementar y es una batalla constante con esto. Luego está la falta de garantía jurídica con que cuentan los terrenos. La mayoría de las viviendas, nosotros tenemos un 70% de las viviendas son construidas de manera informal. Por lo tanto, esa misma cantidad, esa misma proporción, entonces carece de una garantía jurídica, con todo lo que eso arrastra, de que no se puede bancarizar, de que no hay una titularidad y demás. Nosotros hemos visto dentro de ese estudio que debemos enfocarnos, ahorita alguien decía, pero ¿cómo es que todos estamos claros que la informalidad es el factor común y nos dedicamos entonces a mirar hacia la vivienda nueva? Nosotros entendemos dentro de este nuevo ministerio que debemos irnos en 2 ejes, 2 direcciones. Primeramente, lo que es tratar de formalizar, arrastrar y llevar lo más posible al lado formal lo que ya es la informalidad. Tenemos un plan piloto de un proyecto de viviendas que están invadidas, son personas que invaden y, como usted decía, son personas que contrabandean con terreno del Estado. Es decir, que esas personas que se mudan ahí no es que se metieron gratis, están pagando, principalmente en terrenos del Estado. Entonces, una vez esos terrenos ya tienen años, tienen historia, hay viviendas que tienen hasta 20 años que están invadiendo terrenos sin ninguna titularidad y nada, pero se hizo de manera rebelde. Entra la persona y luego los servicios y el hábitat se le forma alrededor cuando debía ser lo contrario. Pero ya que tienen su hábitat y demás, estamos tratando de lotificar parte de esos terrenos, llevarnos a esa persona pagando un mínimo y con esos terrenos ya titularizados, pues entonces ya pueden bancarizarse la persona y acceder al crédito. República Dominicana, como todos estos países, nuestros países pobres, vive mucho del microcrédito.
Por lo tanto, hemos visto que el crédito de segundo piso es una posibilidad, pues todo el mundo tiene acceso y tiene algún microcrédito con alguna empresa financiera de menor nivel. Luego, el otro objetivo, evidentemente, es mirar hacia la vivienda, de la construcción de vivienda nueva. Nosotros estamos trabajando con un programa en el ministerio, que vamos a decir nuestro buque insignia, que es el programa Mi Vivienda, donde estamos construyendo apartamentos para personas que sí puedan ser bancarizadas, pero por el subsidio que le estamos dando, que es hasta un 60% del valor de la vivienda, pues tienen acceso muchas más personas que regularmente no tendrían acceso a ese tipo de vivienda. Es decir, también dentro de lo que hemos encontrado, de los hallazgos, está las burocracias, todos los tropiezos que están en la parte de tramitación para los proyectos nuevos. Nosotros estamos enfocados en que en la autogeneración, como expliqué, en tratar de orientar a las personas que se siga autogenerando, pero ya con una guía, con un gestor barrial, como lo llamamos, de que, mira, no es que no te autogenere tu vivienda, esa es la solución, porque el 70% es así, pero cuando la vayas a generar, tú la vas a hacer con una dirección técnica nuestra. Y luego está la parte, como dije, de la vivienda nueva. Es decir, que esos son más o menos las dos vías. Bueno, estaba hablando de la tramitación, perdón. La tramitación agiliza el sector privado. Está la autogeneración y el sector privado. Nosotros entendemos que sin un sector privado fortalecido, un sector privado que pueda generar y le sea apetecible el mercado de vivienda de bajo costo, pues entonces no hay una solución a corto plazo, ni a mediano ni a largo plazo, a ningún plazo, porque un gobierno no se puede hacer cargo de la vivienda. Es la autogeneración y es el sector privado principalmente lo que hay que apoyar. Entonces, cuando tú al sector privado le desincentivas con falta de seguridad jurídica, número uno, luego con unas normativas que están obsoletas y luego con una tramitación de los permisos muy largos, pues evidentemente el negocio no le va a ser rentable. Entonces, nosotros empezamos ahora mismo, que ya lo inauguramos antes de ayer, tuvimos un buen evento, con la presencia ya del presidente y vicepresidencia, de lo que es la ventanilla única de permisología, donde todas las instituciones que tienen que ver con la aprobación de un proyecto, le hace las aguas, las electricidad, nosotros decimos las EDES, que son las partes eléctricas, bueno, todo converge en una sola ventanilla y para agilizar todo esto. Es decir, que hemos estado dando pasos en esos dos sentidos, donde entendemos que son los pilares para reducir el déficit, y eso nos lo ha dado parte del estudio de la cadena de valor. Muchísimas gracias. Pues bueno, ven, no era una leyenda urbana. Hoy ya hemos tenido ya sentados aquí con nosotros 4 ministros que hicieron el estudio de cadena de valor, en el caso de Perú, de Brasil, Ecuador, República Dominicana, y un poco lo hemos puesto en marcha en el BID con el objetivo de hacer un diagnóstico más rápido, ¿no? Ayudarlos a ustedes para cada quien encontró su problemática particular, ¿no? Y es mucho más sencillo entonces empezar a hacer esos marcos legales, institucionales, plataformas, etcétera. Tenemos muy poquito tiempo porque además los que están en línea tienen que entrar en punto. Entonces a mí me gustaría, aquí tenemos a la ministra de Colombia, que también quería platicar una experiencia que ella estaba teniendo en todo esto de marcos. Entonces, si me lo permiten, marcos regulatorios, plataformas, etcétera. En vez de que el público le haga una pregunta a los ponentes le vamos a hacer una pregunta a la ministra, si les parece conveniente. Adelante, ministra. Muchas gracias. Muy buenas tardes para todos y todas. Como ustedes saben, en Colombia tenemos un gobierno nuevo hace menos de 2 meses, así que estamos aquí aprendiendo de las experiencias de todos ustedes y escuchando, valorando cómo podemos formular este gobierno. Nosotros encontramos en Colombia 30 años de historia, tanto en vivienda como en agua, que tiene una característica que es la siguiente. En materia de vivienda, un modelo de subsidios a la demanda muy bien organizado, que es el programa Mi Casa Ya, que funciona como un reloj. Se entregan los subsidios
de manera óptima, y esto está dirigido a clases medias, urbanas, construido por grandes empresas constructoras. Y desde la perspectiva de los servicios públicos domiciliarios, en la misma tiempo, en el mismo marco de tiempo, 30 años desde los 90, una ley que tiene como propósito fortalecer las empresas de servicios públicos de manera empresarial y que ha tenido un gran desempeño para grandes ciudades y para clases medias. Y nosotros encontramos que este muy buen marco de funcionamiento, tanto de vivienda como de agua, le hace falta la otra mitad del país. Nosotros encontramos que hay en Colombia un medio país que funciona de manera diferente y queremos definir unos marcos regulatorios y unos marcos institucionales para la otra mitad de Colombia, porque pareciera que en estos 30 años hemos querido llevar lo informal hacia la formalización, como si fuera incompleto, como si fuera insuficiente, como si no tuviéramos la claridad de que es absolutamente diverso, diferente. Y nosotros queremos plantear 3 paradigmas en la nueva política de vivienda y hábitat. Lo primero es que lo informal no es incompleto, no es insuficiente, es diferente, es otro tipo de atención de la vivienda y del hábitat. Y encontramos organizaciones de vivienda popular que funcionan de una manera alternativa y obviamente la mitad de Colombia está construida de una manera alternativa. Y encontramos, por ejemplo, acueductos comunitarios y rurales que atienden todo el sector rural y que no quieren ser parte del sistema empresarial, porque obviamente se les califica, se les exige como si fueran grandes empresas de servicios públicos y ellos quieren pasar por debajo del radar, ni siquiera se registran, ni siquiera hacen parte del sistema empresarial. Y nosotros queremos comprender, reconocer y generar un marco institucional alternativo tanto para vivienda como para servicios públicos. Y fíjense que ese es el primer paradigma, pero ahí se junta con el segundo, y es que en Colombia tenemos un Ministerio de Vivienda y Agua, y pareciera que aquí hablamos de vivienda, pero no hablamos de servicios públicos, y sin agua no hay vivienda. En Colombia tenemos 12 millones de personas, 1 de cada 4, que tiene un servicio de agua potable insuficiente, y esto es realmente dramático. Entonces, reconocer la diferencia, integrar el hábitat, y el tercer paradigma es el cómo vamos a formular estas dinámicas institucionales, estas estructuras institucionales. En Colombia tuvimos el año pasado 5 meses de protestas sociales que realmente sacudieron el país y nos llevaron a hacer una nueva visión de la democracia, de la relación entre el Estado y la sociedad. Así que nosotros desde el gobierno no vamos a formular el marco institucional, vamos a conversar con el país cuál es el marco institucional que vamos a realizar. Y estamos en estos próximos 2 meses en un diálogo social vinculante que estamos inventando, qué quiere decir, cómo va a funcionar, y es conversar con la ciudadanía. Tenemos el país dividido en 50 regiones, todos los ministros somos responsables de diferentes zonas en las que queremos conversar con todo el mundo y cada uno es responsable de sus diálogos sectoriales. Y hemos conformado unos diálogos sectoriales alternativos con organizaciones populares de vivienda, acueductos comunitarios y rurales, con microfinanzas, porque sabemos que no somos capaces de llegar a la población más pobre y necesitamos conversar con quienes lo hacen de manera alternativa, con organizaciones de recicladores, porque también en el área de saneamiento tenemos residuos y servicios públicos y con ellos debemos conversar. Así que cuando nos volvamos a encontrar les contaré cómo nos va en esta visión, en estos 3 paradigmas que queremos incorporar, diciendo por supuesto que no queremos, digamos, destruir lo que ya existe en materia de vivienda, de servicios públicos. Eso está muy bien para clases medias, para grandes ciudades, pero es insuficiente para la otra mitad de nuestro país, donde queremos construir una nueva institucionalidad, un nuevo marco regulatorio, financiero, de política pública, en la que vamos a trabajar en los próximos meses. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, ministra. Bueno, pues esto ya se está volviendo muy interactivo. Para finalizar, ¿sigues ahí, Carlos Martínez? Aquí estoy. Si quisieran, tenemos ya bien poquito tiempo todos, nada más dar como un cierre a cada uno de nuestros panelistas. Adelante, Carlos. Muchas gracias. Bueno, creo que todos los países tenemos problemas similares, lo informal y lo formal y su convivencia. Y estructuralmente creo que lo más importante es el acceso al financiamiento. En México, la mayoría de las personas construyen sus viviendas con recursos propios y no tienen acceso al sistema financiero. Y eso ha sido un reto que nos hemos propuesto como instituto a resolver a través de prestar créditos a trabajadores que ya no cotizan en la Seguridad Social, pero que alguna vez lo hicieron y tenemos su registro administrativo, y esto nos permitirá el año que viene ampliar el impacto que tiene el instituto y atender a personas que hoy no están en la formalidad, pero que lo estuvieron. Y la otra parte que me parece fundamental hacia adelante es encontrar esos aspectos de coordinación entre las distintas niveles de gobierno y distintas instituciones. Y creo que tenemos que repensar el nivel en que se toman las decisiones. El nivel municipal en México, un país con 2.500 municipios y con debilidades institucionales, quizás no es el óptimo para pensar en el desarrollo de servicios urbanos, de servicios públicos y de vivienda, sino tiene que haber una interacción completa y responsabilidades claras para poder satisfacer mejor las necesidades, distribuir mejor las cargas de las ciudades y sobre todo respetar el medio ambiente, los recursos naturales, las áreas naturales protegidas y la sustentabilidad de las regiones metropolitanas. Entonces creo que son retos que tenemos hacia adelante y que estos diálogos nos ayudan a entendernos y a entender mejor dónde estamos parados. Muchas gracias, muy interesante. Bueno, pues creo que fue un panel muy rico. Creo que cada uno nos está enseñando todos sus avances, que son muchísimos. Los felicito porque es increíble que cada vez que nos sentamos a dialogar con ustedes vemos cómo van avanzando y avanzando porque entienden que el reto no es menor. Y bueno, también, como decía Carlos y la ministra de Colombia, también son redes que se van creando. Hicimos networking a la hora del lunch y esa es la idea, que ustedes puedan seguir trabajando en conjunto y que puedan seguir conversando de estas experiencias porque pues además no las podemos hacer en una hora, nada más. Solamente fue una probadita. Y bueno, pues también agradecerles mucho a ustedes que tienen el tiempo, ¿no?, en sus oficinas para estar viendo ese tema de visión de largo plazo y que sin duda todos los estudios que hacen y todos los trabajos que hacemos con sus institutos nos ayudan también pues para ir teniendo esa guía cuando sobre todo ustedes están en el día a día y nosotros también muchas veces en Estados Unidos le decimos en el rush hour. Así que muchas gracias a todos y bueno, pues continuamos con un panel que va a ser fascinante, van a ver, porque todo el mundo quiere financiamiento verde y por eso lo tenemos que terminar. Muchas gracias.